Estimado público presente y a quienes nos siguen en directo desde sus hogares, les decimos bienvenidos a la Plaza Constitución. En este 1 de mayo recordamos 3 fechas importantes que enaltecen la historia argentina y particularmente a las sociedades de varios países del mundo que hoy conmemoran el Día Internacional del Trabajador. En 1851, durante el pronunciamiento del general Justo José de Urquiza, se aceptaba la renuncia del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien tenía por entonces la suma del poder público y ejercía las relaciones exteriores de las provincias de la Confederación Argentina. Se trata del primer paso rumbo a lo que celebramos también en esta jornada, la sanción definitiva en el año 1853 de una Constitución Nacional que nos celebra en sus 170 años de haberse sancionado. Nos encontramos ante una jornada histórica, ya que desde esta Plaza Constitución, desde esta ciudad histórica de Concepción del Uruguay, tenemos el deber de contarle al mundo que somos parte de la historia grande de la nación argentina. A 172 años del pronunciamiento del general Justo José de Urquiza, a 170 años de la sanción de nuestra Constitución Nacional Argentina y a 137 años de haberse producido la primera huelga masiva de trabajadores y la recordación de los mártires de Chicago, instaurándose más tarde el Día Internacional del Trabajador. Preside este acto el señor presidente municipal, doctor Martín Oliva. Lo acompañan el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Ricardo Vales, concejalas, concejales e integrantes del cuerpo legislativo. El señor secretario de Coordinación General y Jefatura de Gabinete, Yari Demian Seiler, y demás secretarios, coordinadores generales, directores que integran el Departamento Ejecutivo Municipal. En representación del Batallón de Ingenieros Blindado 2, lo hace el mayor José Flores Castañeda. El jefe del Escuadrón número 6 de Gendarmería Nacional, comandante principal Mauro Aníbal Balbuena. El jefe de la Prefectura de Puerto Concepción del Uruguay, prefecto principal Francisco Rafael Contreras. El jefe a cargo de la División Unidad Operativa de la Policía Federal Concepción del Uruguay, comisario Pablo Germán Sánchez. El subjefe de la Policía Departamental Entre Ríos, comisario mayor Ramón Alejandro Albornoz. El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios Uruguay, subcomandante Carlos Nosalevich. La señora directora del Palacio San José, Guillermina Bebacua. La señora directora departamental de Educación, profesora Ana María Díaz. En representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, lo hace la señora subsecretaria Económico Financiero, licenciada Paula Laurencio. En representación de la Universidad de Concepción del Uruguay, lo hacen los vicerrectores, contador Gustavo Solanas y la licenciada Andrea Hassen. El señor rector del Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza, profesor Ramón Sieri. El señor vicedecano de la Facultad Regional de UTN, magíster Daniel Henglin. Autoridades de la Asociación de Exalumnos del Histórico Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza. El señor presidente del Centro Cultural Urquiza, licenciado Hugo Barreto, y demás integrantes de dicho centro. Supervisores departamentales de escuelas de gestión estatal y de gestión privada. El señor presidente del Círculo Católico de Obreros, doctor Nicolás Angelini. El señor secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales y de la Federación Provincial, Mario Barberán. El señor secretario general de la Confederación General del Trabajo, Roberto Lencina, y en él saludamos a todos los gremios que conforman la CGT local. Autoridades de organismos oficiales y nacionales y provinciales, presentes en la formación militar, miembros representantes de la Asociación Guardianes de la Soberanía, destacando la presencia de abanderados y escoltas de los distintos establecimientos educativos, acompañados por sus docentes y directivos, como también de las escuelas municipales Tadea Jordán, Lorenzo Sartorio y la Escuela Municipal de Artes y Oficios, Héroes de Malvinas. Saludamos, como siempre, y de manera especial, a nuestros veteranos de guerra en la figura de Armando Cébola, abanderados y escoltas del Ejército Argentino y de las Fuerzas de Seguridad con asiento en nuestra ciudad.
Señoras y señores, entonamos en este 1 de mayo las estrofas de nuestro himno nacional argentino, acompañado por la banda de música del Batallón de Ingenieros Blindados 2, bajo la dirección del teniente primero Sebastián Romero. Es la marcha oficial de este territorio y la distingue en sus actos públicos. Entonamos seguidamente nuestra marcha Entre Ríos.
en recordación de quienes dejaron su vida defendiendo los ideales de una nación libre y federal, de quienes no temieron al levantar sus banderas federales y por quienes defendieron sus derechos laborales, los honraremos en esta mañana con el depósito de ofrendas florales. En representación del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, lo harán el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Ricardo Vales, el señor concejal Carlos Dutra, el señor veterano de guerra Armando Cébola y la alumna Martina Pfefferman del Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza. En representación de la Universidad de Concepción del Uruguay, lo harán sus vicerrectores, Andrea Hassen y Gustavo Solanas. En este día particular, el Círculo Católico de Obreros, entidad que nace de la fuerza de los trabajadores en la ciudad, depositará una ofrenda en la figura de su presidente Nicolás Angelini y de su secretaria María Pía de la Loye. Harán lo propio miembros integrantes de la Asociación de Exalumnos del Colegio del Uruguay, Justo José de Urquiza, en las personas de Raquel Bonín y Pedro Frunis. Por su parte, el Centro Cultural Urquiza también honrará la memoria de nuestros pasados en la figura de su presidente, Hugo Barreto, y de la señora directora del Palacio San José, Guillermina Bebacua. En representación de los establecimientos educativos presentes, hará uso de la palabra homenajeando a las y a los trabajadores en su día, la alumna Milena Anaí Quintana, estudiante de tercero cuarta, turno mañana del histórico Colegio Superior del Uruguay, uno de los legados que nos dejara el general Justo José de Urquiza, organizador de nuestra nación argentina. Hoy se celebra el Día del Trabajo, o el Día del Trabajador, en conmemoración del 137 aniversario de los sucesos ocurridos en Chicago, Estados Unidos. El 1 de mayo de 1886 comenzó en Chicago un movimiento en reclamo de las 8 horas de trabajo. La manifestación fue brutalmente reprimida y terminó con la ejecución de 4 trabajadores anarquistas.
arcado tras un proceso irregular el 11 de noviembre de 1887. En 1889, la Segunda Internacional decidió instituir el 1 de mayo como jornada de lucha para perpetuar la memoria de los trabajadores que murieron luchando por una jornada de 8 horas. En Argentina, la fecha fue celebrada por primera vez en 1890. A partir de las presidencias de Hipólito Yrigoyen, surge en nuestro país un marco legal que regula la jornada de trabajo, junto a la ampliación del régimen previsional hasta alcanzar la plena vigencia de los derechos sociales con rasgo constitucional, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Conquistas laborales con activa participación política y sindical de mujeres y hombres, integrantes de la Mesa Trabajadores Argentinos. A partir de la mitad del siglo XX, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, alcanza una notable trascendencia, organizándose celebraciones multitudinarias en todo el país, desde la referencial Plaza de Mayo porteña, pasando por nuestra plazoleta de los trabajadores en Boulevard Yrigoyen y en cada escenario del público de nuestra patria, con cientos de obreros que se expresan, reivindican y defienden los logros conquistados. En significativa, la defensa realizada por las organizaciones sindicales por la vigencia del Estado de Derecho y la vida democrática frente a cada uno de los gobiernos originados por los golpes de Estado. Luego de 1955 hasta la recuperación democrática de 1983. Hoy, muchos años después, transitando las primeras décadas del siglo XXI, como joven alumna del Colegio del Uruguay, reflexiono. Nuestro futuro sería imposible pensarlo sin mirar hacia atrás y reconocer el trabajo de todos aquellos héroes anónimos que aún a costa de su vida lucharon por los derechos laborales. Que nada fue en vano y que la lucha debe continuar por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras para un mundo más justo y equitativo. Muchas gracias. Feliz día a todos y a todas. Muchas gracias a la alumna Milena Anaí Quintana, estudiante del Colegio Superior del Uruguay. Seguidamente, y en alusión a las fechas que guiaron el rumbo de nuestra República, se dirigirá a los presentes en representación del Pueblo y Gobierno de Concepción del Uruguay, la señora Directora de Comunicación Ciudadana, Ana Hernández. Muy buen día para todos y para todas. Señor Presidente del Ejecutivo Municipal, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, concejales, concejalas, alumnos, alumnas, autoridades en general, ciudadanos y ciudadanas. Cuando me fue otorgada la responsabilidad de hacer uso de la palabra, en la universidad me enseñaron que cuando nos otorgan el micrófono debe ser con la responsabilidad colectiva. Esa responsabilidad que al mismo tiempo agradezco, me llevó a reflexionar para qué sirven, hacerme la pregunta de para qué sirve rememorar estas fechas, para qué sirven estos actos protocolares. El para qué sirve es una de las preguntas más difíciles de contestar, porque por lo general remitimos a preguntarnos el por qué, pero no el para qué. ¿Para qué rememorar una fecha tan importante como el pronunciamiento que hizo nuestro general Justo José de Urquiza? En aquella fecha que recién hacía alusión Antonio, que lo contextualizó muy bien históricamente, a unas pocas cuadras de este lugar, el pronunciamiento de Justo José de Urquiza que lo decreta, que acepta la renuncia de Juan Manuel de Rosas el 1 de mayo de 1851, nos remite a una fecha en la cual podemos destacar dos cosas. Una es conocer de dónde venimos, nos sirve también para orientarnos y saber hacia dónde vamos. Al mismo tiempo de conocer, también debe servir para poder relacionar y vincular con la realidad que estamos viviendo esta generación. De lo contrario, simplemente queda en un relato. No podría usar estas palabras en venir a contarle lo que ustedes podrían encontrar en los libros o en el Google ahora. Es una responsabilidad el tener que relacionar los lugares de donde venimos. ¿De dónde venimos?
Urquiza y Rosas son parte de nuestra historia y de unas antonomías que también se ven reflejadas en la literatura argentina, como el Martín Fierro y el Facundo, como José Hernández y Sarmiento, como también lo podemos ver en Borges y en Rodolfo Walsh. También podemos ver eso en los modelos socialmente de acumulación en la economía. Modelo agroexportador o modelo industrial, si elegimos la industria pesada o elegimos la industria liviana. A lo largo de toda nuestra historia, estas dicotomías siguen estando sin encontrar una síntesis. Sin encontrar una síntesis que nos permita, más allá de donde estamos parados o de donde nos plantemos ideológicamente, a una síntesis que nos lleve a poder plantear hacia dónde vamos o qué futuro elegir para nuestra patria y nuestra nación. Cuando lo vinculamos con la realidad, decimos federalismo y unitarismo. Hace pocos días se inauguró el canal Magdalena entre el presidente de la Nación y el gobernador de Buenos Aires. Ahí nosotros tenemos relación exterior, tenemos aduana, tenemos comercio y estamos discutiendo la soberanía, la defensa de los recursos naturales y el ahorro impositivo. ¿Para qué? Para no pedirle al Uruguay pagarle esa aduana. Y así sucesivamente podemos seguir vinculando lo que tiene que ver con nuestra historia y lo que tiene que ver hoy con nuestra realidad y la agenda que está marcando en estos días. Estos días esa agenda requiere y reclama, en el medio de un contexto de próximamente un cataclismo ecológico, replantear lo que tiene que ver con el uso de los recursos naturales, con el uso de la soberanía alimentaria y la estrategia que planteamos. En ese contexto, a mi entender, hay dos sectores que son llamados a ser sujetos políticos con una mirada colectiva. Una es la juventud adulta, que hace un tiempo atrás era promesa, una juventud adulta a la que seguramente estoy perteneciendo, que lleva a llamarse a un pronunciamiento, tal como lo hicieron nuestros ancestros. Se debe pronunciar ante el contexto que estamos viviendo y no solo con fotos en las redes sociales, que eso no está bien ni está mal, pero sepamos que no transforma realidades. El otro sujeto político que está llamado a pronunciarse es el movimiento de mujeres, quien según el teólogo Leonardo Boff, venimos a aportar la sensibilidad, la humanidad, la empatía y la intuición que este sistema actual está necesitando. El movimiento de mujeres tiene el desafío de empezar un proyecto que sea inclusivo y total, más allá de lo que ya realizó, que fue la lucha por derechos individuales. Juventud y mujeres son dos sujetos colectivos llamados a pronunciarse ante esta realidad tal como lo hicieron nuestros ancestros, porque además debemos sentir el compromiso de haber nacido en esta tierra, una tierra que fue escribiendo y es parte de la historia de nuestra nación. Sentir o sentipensar, como lo dice la antropóloga argentina que inaugura un concepto de sentipensar. Sentipensar va en un concepto que es opuesto al iluminismo, donde nos llama a sentir más que a pensar, a sentir el compromiso de seguir escribiendo la historia. Somos y nacimos en Concepción del Uruguay, tierra de la reorganización nacional. Somos hijos de esta tierra. Entonces, somos llamados a pronunciarnos por una ciudad,
una provincia y un país más justo, libre y soberano. Gracias. Escuchábamos las palabras de la señora directora de Comunicación Ciudadana, Ana Hernández. Dos cuestiones para compartir con los presentes, saludar y felicitar a nuestros veteranos de guerra que hace 19 años creaban la sala evocativa de Malvinas Daniel Sirtori, sala que hoy está de aniversario, sala que se encuentra en la planta alta de nuestro edificio del Correo, casa del general Justo José de Urquiza y casa a la cual cada uno de ustedes puede visitar a diario. Nuestras felicitaciones por este nuevo aniversario. Al público presente también invitamos a participar mañana martes, 2 de mayo, al acto central que se realizará en conmemoración de la sanción de la Constitución, contándose con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad de Santa Fe, que se sumarán a las celebraciones realizándose por primera vez en la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia, la promesa de lealtad a la Constitución Nacional por parte de estudiantes secundarios, de acuerdo a la Ley Nacional 27.505. Dicho esto, procederán a su retiro las banderas de ceremonias de los distintos establecimientos educativos que participaron de la ceremonia, agradeciendo su presencia en esta fecha tan importante para las y los argentinos. Hará lo propio las banderas nacional de guerra del Ejército Argentino y de las Fuerzas de Seguridad con asiento en Concepción del Uruguay.
Trasladamos la invitación de los gremios locales que a partir de las 11:30 de la mañana realizarán el acto en conmemoración del Día del Trabajador en la plazoleta que los recuerda a cada una de las y los trabajadores en Boulevard Irigoyen entre Ugarteche y Supremo Entrerriano. En nombre del pueblo y gobierno de Concepción del Uruguay, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia. Hasta entonces.